Siempre he sido una admiradora ferviente de los oficios y creo que y del trabajo artesanal. Creo que la gente que hace un oficio con maestría es algo maravilloso. Entonces, desde que tengo memoria me encantaba ir a la feria a descubrir estas personas que hacían de estos objetos a través de la artesanía, para mí piezas de arte, piezas de la elevadísima calidad, y que para mí encontrar cada uno de esos productos era como encontrar un tesoro. Todavía sigo haciendo ese recorrido por las ferias y donde encuentro que hay gente honrando el oficio. Entonces, siempre tuve la ilusión de poder participar con algún proyecto en Expo Artesanías. Obviamente, lejos de ser un oficio como los que podemos asociar claramente a una artesanía, empecé el desarrollo de hacer jabones. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo brinca de la arquitectura a los jabones? Eso está un poco raro. Pero hay dos cosas importantes. Siempre me ha gustado y he creído ciegamente como en el poder de las plantas, de esos secretos que guarda la naturaleza para entregarnos bienestar. Creo que hay una fuente enorme e infinita todavía de muchas cosas por descubrir. Siempre también me gustó el espacio de el autocuidado y explorar con esos ingredientes y hacer mezclas. Otros lo llamaban menjurjes, bueno, miles de cosas. Y otro ingrediente importante es el poder de tener una idea que tiene mucha relación con la arquitectura. Cuando uno se imagina un proyecto, tiene una idea y tiene que empezar a materializar y construir esa idea. Y yo creo que eso me dejó mucho la arquitectura, como desde una idea que está en el papel, lo puedes llevar a algo tangible. Y en eso pues está mucho el mundo del emprendimiento, de uno poder ser su propio proveedor. Yo creo que eso es algo muy importante para todas las personas, es cómo uno no tiene que depender de nadie para uno poder generarse sus propios recursos. Y a mí siempre me motivó esa idea y creo que de alguna manera, en algunas partes, contando mi historia, creo que esa rebeldía que siempre me ha acompañado era eso, es la rebeldía de yo no quiero hacer las reglas o seguir las reglas para tener que depender de otros, sino poder generar mi propia fuente de ingresos y mis propias cosas. Entonces, desde muy pequeña siempre fui esa persona que buscaba tener sus negocios paralelos a estar en el colegio, estar en la universidad. Y cuando encuentro esta oportunidad de encontrar que el jabón se vuelve un objeto de diseño que tiene todo el poder de las plantas y que lo puedes formular de una manera especial y que conjuga ese espacio de autocuidado, digo, bueno, pues voy a hacer jabones. Entonces uno dice, bueno, pero no soy química, no soy la familia Varela, hablando aquí de Cali. Y yo decía, bueno, tendré que tener unas maquinarias inmensas para hacer un jabón. Pues no, investigando solamente se requiere de una olla, de una mezcla de aceites y de una lejía, y en ese momento de un brazo fuerte, porque tienes que batir y batir y batir sin parar para que se logren emulsificar los aceites con la lejía. Entonces, ayer hablando con Anita justamente, pues después de su experiencia y su importante recorrido en Artesanías de Colombia, le conté que la primera feria y mi primera aparición comercial oficial fue en ese espacio maravilloso por el cual participamos muchos años. Y bueno, nos dio como mucho fundamento y mucho apoyo para seguir construyendo este proyecto que es hoy Loto del Sur, pero empezamos en un garaje, con una olla y en una feria. Entonces yo creo que eso es maravilloso porque eso nos da la posibilidad a todos de ver que las cosas son posibles de construir sin tener una gran infraestructura, sin tener grandes recursos, solamente pues muchas ganas y al final pues claramente mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Pero bueno, esa es la historia. La casa del Loto del Sur se construyó no ladrillo a ladrillo, sino jabón a jabón. Y es una belleza porque es el oficio. O sea, Johanna se mete, investiga, persevera,
es ella, entendiendo con sus propias manos también el hacer, esa indagación permanente que tiene que ver una relación naturaleza, las propiedades de las plantas y eso cómo afecta positivamente y proporciona bienestar. Vamos a dejar ahí y me voy a ir al viaje de Simón. Simón, ese viaje que hiciste recorriendo diferentes territorios, había una búsqueda, ayer dijiste que pasaste por todas las landias. Arrancamos en Holanda, por todas las landas. Entonces empecemos ese recorrido, tú sales, vas a estudiar este wellness, bienestar en la Universidad Eindhoven en Holanda, que es reconocida en la escuela como una de las mejores escuelas de diseño en el mundo, con una perspectiva también muy diferente a lo, digamos, tradicional en términos de la educación del diseño, porque es que habla del bienestar, del comportamiento del ser humano, de un poco como esas cuatro, digamos, cuéntanos un poquito cómo era esa visión y eso cómo empieza a afectar y en ese recorrido de territorio a territorio tú qué vas buscando. Claro que sí, Ana. Pues bueno, yo he hecho un viaje muy largo, empieza en Medellín y ese punto de partida, Medellín fue una ciudad que desafortunadamente, al igual que muchas otras ciudades de Colombia, le afectó muchísimo la violencia. Y yo tuve una profesora en la universidad que me dijo un día, quítenme estas montañas que no me dejan ver. Una ciudad que se encerró a sí misma y impidió mucho la entrada del conocimiento y de las influencias de por fuera. Eso hizo que se generaran unos ecosistemas regionales de autodesarrollo muy interesantes, pero en mí siempre hubo una búsqueda como de salir y conocer el mundo. Entonces ese primer destino fue Holanda. Me fui a estudiar, cambié mi carrera y me fui de la ingeniería al arte, al bienestar. Después me fui a Finlandia, hice un proyecto con una comunidad indígena del norte de Laponia en el Ártico. Después me fui a Groenlandia, después me fui a Islandia. Entonces por eso te digo que todas las landias, al polo norte, todo demasiado frío, lo opuesto al trópico. Y después de todos esos recorridos me di cuenta que tenía que regresar a las montañas, que tenía que regresar a Colombia, que tenía que regresar a Latinoamérica, porque después de muchos años de vivir allá sentí que me desconecté de mi raíz y yo veía en la distancia, ayer decíamos que no hay perspectiva sin distancia, y me di cuenta de todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. Me conecto contigo y con tu idea de construir continente, más allá de un país, continente. Creo que Latinoamérica tiene una fuerza muy potente. Entonces empecé a ver todo lo que estaba pasando en Latinoamérica, todo lo que estaba pasando en Colombia y yo dije, yo quiero ser parte de eso, quiero ser parte de esa construcción. Y después de trabajar y vivir en todas estas landias, que son los territorios, dije, no, yo tengo que nutrir y construir desde mi propio territorio. No podemos replicar la historia de la colonia y fugar el conocimiento, extraer los recursos, sino que realmente construir desde acá, aprovechar la materia prima acá, transformar la materia prima acá y me regreso a Latinoamérica. Inicialmente estuve en México y ahora de vuelta me conecto con Colombia a través del Loto del Sur. Entonces ese fue mi viaje de cómo uno sale y vuelve y la importancia que hay en reconocer lo que es nuestro, reconocer ese territorio que nos conecta y lo lindo que es construir desde acá. Entonces es un poco el recorrido que he hecho para volver a Colombia después de muchos años. Sí, y me quiero detener en Colombia porque tú llegas y empiezas a hacer también una exploración, porque Simón hace una exploración desde el objeto para llegar a la siguiente escena. Y ese paso por la minería, cuéntanos un poco de esa historia. Claro que sí. Bueno, entonces después de muchos años de estar por fuera, yo dije, no, entonces realmente ¿qué define nuestra identidad? Y nuestra identidad se compone de muchísimas cosas. La historia de Colombia se ha compuesto de muchos momentos, no es solamente la historia precolombina, es la historia de la colonización. Y yo también dije, bueno, ¿cuál es la historia que hoy en día estamos contando? Yo estudié diseño, estudié arte, entonces lo que a mí me conecta con las ideas son los materiales y los objetos. Y dije, ¿con qué material puedo contar la historia desde el pasado
el presente y el futuro. Y yo dije, es el oro. A través del oro podemos contar la historia de Colombia. Y no podemos romantizar al oro como algo. Tenemos unos museos espectaculares que preservan la historia del oro en Colombia, pero eso en realidad ya no existe. Tenemos otras realidades, que es la minería y todas las problemáticas que existen alrededor de la minería. Me vine a Colombia a hacer una búsqueda, un viaje por Colombia, a Mompox, a Santa Fe de Antioquia, a Bogotá, al Museo del Oro, a tocar todas las puertas, y llegué a un lugar muy bonito en Caldas que se llama Marmato. Marmato es un lugar, uno de los asentamientos de la civilización quimbaya. Luego los españoles llegan a explotar este territorio, luego llegan los ingleses, y bueno, hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de los territorios mineros están en concesión a compañías extranjeras. Pero Marmato tiene una cualidad muy especial, y es que hay una comunidad local que tienen un decreto especial de minería artesanal. Entonces ellos mismos tienen como una autorregulación. Desafortunadamente los territorios mineros son muy violentos, hay muchas complicaciones, y Marmato para mí fue como un lugar, un Edén en toda la historia de la minería. Y yo dije, bueno, estoy buscando la historia del oro en Colombia. Me fui a las minas, me metí adentro de las minas, mejor dicho, me hice amigo del de la biblioteca, del colegio, del de todo. Y estando ahí me encontré con una historia, y era que ellos anteriormente transformaban las arenas del oro en vidrio. El vidrio y el oro siempre han estado muy conectados en la historia de Colombia. La famosa frase de que nos conquistaron con el espejito. En su momento, los españoles trajeron lo que para ellos era valioso. En ese momento de la historia, los espejos venecianos eran lo más precioso de Europa. Los trajeron acá, pues, y a cambio se convirtió en una relación de saqueo, robo. Y el oro y el vidrio han estado muy conectados. Entonces yo dije, bueno, si estoy contando la historia del oro, pues entonces, ¿qué material me permite contar esa historia? Y terminé trabajando con vidrio, utilizando los desperdicios de la minería del oro para contar la historia de Marmato y la historia de Colombia a través de piezas y objetos de diseño. Johanna, aquí un cambio ahí sí de tercio. Y para empezar a conectar, porque van a ver esa convergencia tan bonita a la que vamos a llegar. Recorres este camino y esto empieza a expandirse, pero entonces ahí hay un tema de una permanente exploración con la materia prima, ¿sí? Que es la naturaleza, los aromas, del bienestar. Pero también hay mensajes detrás, y que esto, digamos, es una línea que se empieza a expandir. Empiezas por jabones, después se vuelven cremas, se vuelven velas, pero además esas velas y esos jabones, todos tienen un mensaje, hay una comunicación detrás, siempre hay un mensaje. En este gran portafolio, o sea, esa relación naturaleza, digamos el producto y la comunicación. Sacaste una línea, Loto del Sur sacó una línea que hacía un homenaje a la literatura, por ejemplo. Entonces cuéntanos como esa mirada de esos momentos de comunicación y qué es lo que es como esa ofrenda desde Loto del Sur para el bienestar. A ver, yo creo que varias cosas. Cuando uno tiene un proyecto, yo creo que más allá de un producto que uno quiera desarrollar, es muy importante que haya algo que lo mueva a uno más profundamente. O sea, que haya como eso, que si las cosas se ponen difíciles, como siempre se ponen además, lo rescate a uno y lo vuelva a uno a prender esa llama por la cual uno empezó e inició. Y cuando yo empecé este proyecto siempre quise dos cosas. Uno, porque la gente me decía, no, pero bueno, usted va a hacer productos cosméticos, productos de belleza, pero desde Colombia, desde América Latina. No, pues destinada al fracaso. Si usted va a competir con todas las marcas francesas, europeas, que te den todo el allure de, no sé,
hecho en París, la Rue Saint-Honoré, ¿y usted qué va a decir? Yo, Dios mío, sí, ¿no? Está difícil la cosa. Pero dije, bueno, definitivamente, ¿qué tenemos nosotros que nadie nos puede quitar y que es muy poderoso? Y ahí está justamente toda esa biodiversidad y todo ese poder de las plantas. Y yo dije, bueno, pues esto es lo nuestro, el poder de las plantas, y nadie nos va a negar que estamos parados en la mejor fábrica de materias primas del mundo. Pero por el otro lado yo quería hacer algo que la gente se sintiera orgullosa. Que la gente el día de mañana, si quisiera emprender, y también pensando un poco en las nuevas generaciones, dijeran, yo puedo hacer desde este lugar del mundo lo que se me ocurra y lo puedo hacer igual de bien o mejor que cualquier parte del mundo. Entonces siempre quise pensar en un proyecto que le llevara eso a la gente, que la gente se sintiera orgullosa de nuestra riqueza y de lo que somos. Y era un poco pensando en ese viaje, cómo se vuelve una expedición. Una expedición es un viaje que uno emprende para conocer un lugar, un territorio, una cultura, miles de cosas. Entonces era una exploración para descubrir todo ese poder de las plantas de Latinoamérica, pero también para conocer la riqueza que tenemos. No solamente para la gente que pueda venir de afuera y conocerlo todo el sur, sino sobre todo para nosotros mismos tener la capacidad de reconocer toda la riqueza que tenemos y de sentirnos orgullosos. Y para esto siempre pensar como en un estándar, ahí sí tengo que decirlo, internacional. Yo creo que cuando hagamos lo que hagamos, tenemos que ponernos la vara alta de decir, lo que yo voy a hacer va a estar en cualquier lugar del mundo y va a estar a la talla o va a ser mejor, y la gente se va a sentir orgullosa de que este producto es colombiano, de que está bien hecho, de que tiene excelencia, de que tiene rigor. Entonces, juntando eso, yo dije, bueno, mi propósito más grande que hacer productos de belleza, que amo, la verdad, no hay nada que disfrute más que ponerse uno la cremita, lavarse la cara, consentirse, prender la vela, echarle el agua de linos a las sábanas, tener una pasta de dientes bonita, un desodorante que funcione y sea natural. Bueno, porque todo lo que desarrollamos, tengo que decirlo un poco, es todo eso que yo quisiera tener en mi vida y en mi baño, y que digo, no, yo quiero saber qué lleva, qué ingredientes le ponemos, y que esté hecho pues con un estándar como el que hemos logrado construir en Loto del Sur. Pero en el fondo, más allá que eso, lo que yo quiero es construir a través de la historia de Loto del Sur como una ventana o una plataforma para contar y hablar de la riqueza de América Latina. Y hacer que nos sintamos orgullosos y que veamos a América Latina como una manera de aproximarse a la forma en que vivimos, y donde su principal patrimonio, y hablando aquí de, haciéndole alusión a este foro, es su gente. Yo creo que el gran patrimonio que tenemos en América Latina, más de la riqueza de nuestras plantas o de miles de cosas, somos nosotros las personas, que hay veces no nos reconocemos, pero creo que tenemos una manera de aproximarnos a la vida que tiene energía, que tiene chispa, que somos recursivos, que somos alegres, que no nos dejamos vencer fácil ante las adversidades, que somos cálidos, que nos preocupamos por el otro. O sea, toda esa calidez yo creo que es lo más importante que tenemos, y hacer que eso se vea desde otras partes del mundo y para nosotros mismos es ese propósito superior que tiene Loto del Sur, y lo que me inspira hoy también a estar aquí, no para hablarles de productos de belleza, sino a hablarles del poder que tenemos cuando reconocemos lo valiosos que somos y las capacidades infinitas que tenemos para crear. Entonces, hablando y volviendo a Ex Libris, que es una colección muy linda, es cómo a través de la literatura, nosotros hemos tenido a través de toda América Latina grandes escritores, y yo creo que es parte de nuestro patrimonio, es acercar a la gente a través de historias a querer descubrir más de cosas que pasan en este continente. Entonces, Ex Libris es una manera de, cuando yo me estaba leyendo estos libros de grandes escritores, tenemos en este momento 4, uno de Gabriel García Márquez,
Rayuela, Clarice Lispector y como Agua para Chocolate. Cuando uno lee un libro y en algunas partes del libro uno logra con su imaginación pensar a qué olía ese momento. Entonces lo que quisimos fue conectar esas como fragmentos literarios a fragmentos olfativos y hacer que la gente, prendiendo la vela y oliendo esa vela, tuviera curiosidad de ir a descubrir también esa obra literaria y encontrar que esas palabras eran la inspiración para crear ese perfume con el cual fabricamos la vela. Entonces, una manera de conectar cosas con la excusa de un producto que igual nos parece maravilloso. Pero no es, o sea, el propósito no es caprichoso, tiene una coherencia, porque además tiene, o sea, si me voy digamos, al nombre de ciertos productos de tu del portafolio, por ejemplo, está Dulces Sueños. Ya, o sea, tengo que decir, acepto, me declaro, soy adicta a los dulces sueños, porque es también un rito de todas las noches de ponerme esta esencia y acostarme y decir, voy a tener dulces sueños y mañana los voy a realizar. Hay un manejo también de la comunicación muy bella que invita, o sea, el aroma, el mensaje y el propósito es donde lo incorporan a uno en un estado anímico que no es menor, que es muy poderoso. Ahora vámonos a esta convergencia, cómo Simón y cómo Joana se encuentran en este nuevo camino, porque este salto, puedo decir cuántico, que hay que resaltar que Loto del Sur pasa de ser una marca nacional con una proyección latinoamericana y gracias a esta apuesta y este reconocimiento, digamos, de un mercado internacional que identifica la calidad y la potencia que propone Loto del Sur, que el grupo Puig, que decide hacer una importante inversión para poder irradiar a otros destinos del planeta la propuesta del Loto del Sur. Aquí se juntan ustedes dos con un propósito que qué rico que nos cuenten y nos revelen cuál es ese camino que están recorriendo en este momento. Bueno, Ana, yo soy feliz de emprender este viaje contigo para llevar al Loto del Sur al resto de Latinoamérica y al resto del mundo. Tú acabas de decir una palabra que es muy importante y es revelar. Y yo creo que ese es el propósito del Loto del Sur, es revelar y celebrar la riqueza de América Latina a través de todo lo que explicaste anteriormente, no únicamente a través de los productos, no es solamente el propósito del Loto del Sur, no es únicamente hacer productos de belleza y bienestar, sino celebrar y revelar la diversidad de América Latina en todas sus expresiones culturales, a nivel de biodiversidad, a nivel de rituales, de personas, a la parte humana. Entonces creo que ese es el propósito que nos une hoy en esta expedición que empiezas a emprender con tu proyecto, que empieza hace más de 20 años y que pues yo recientemente tengo el gusto de unirme a ese viaje que tú empezaste con un propósito que también es personal. Yo creo que cuando uno hace algo, trabaja para una marca o trabaja con alguien, tiene que conectarse también a nivel personal con un propósito que tú construiste y que hoy tengo también el gusto de poderle aportar a ese viaje. Y yo aquí quiero decir algo de tener ahora unos socios. Es que hoy mucha gente empieza un negocio con la gran ilusión de que llegue alguien y lo compre, ¿no? Mucha gente joven dice, voy a crear este proyecto, lo quiero desarrollar rápido o quiero lograr esto porque mi intención es hacerlo para venderlo. Y hay veces ese es como el objetivo final. Yo les quiero compartir que ese nunca fue mi objetivo. Yo nunca construí un proyecto pensando que alguien viniera a verlo o a reconocerlo del exterior para
avalar lo que estaba haciendo. Creo que nosotros mismos, es decir, tenemos la capacidad de hacerlo solos. Hay veces nos da mucho miedo pensar que vemos las fronteras como murallas, y yo los quiero invitar a decirles ahora que yo estoy empezando este recorrido que no hay tales murallas, que el mundo está ahí para nosotros, que tampoco necesitamos de nadie para que nos ayude a llegar a esos lugares, que lo podemos hacer con la confianza de que hay veces vemos el mundo más grande de lo que es desde esta latitud, y que el mundo está ávido de querer productos como los que se fabrican en América Latina, en Colombia y en todos estos países. Ahora sí, maravilloso tener unos socios con los cuales compartimos unos valores importantes de hacer las cosas para el largo plazo y no para el corto. Y bueno, como ya les dije, empecé en 1999, esto fue un proyecto que empecé hace rato, no tengo 20 años para decir que voy a vivir 200 más para poder llevar este proyecto hasta donde yo lo quiero llegar, ver llegar. Entonces, hay veces es bueno recibir un poco de impulso y de ayuda para acelerar, con gente sobre todo con la que uno pueda compartir valores. Pero yo creo que el fin de un negocio debe ser tener ese propósito que es más grande que el producto en sí, saber que el mundo no es tan grande y que no tenemos que tener miedo de salir, y bueno, y que también se puede hacer solo. Quiero mencionar, o sea, esto que transmitiste en algún momento de nuestras conversaciones previas de este viaje reciente que hacen a Chile, y esa conexión de la cordillera. Estamos conectados por las montañas de los Andes, y esa reflexión que hay ahí detrás, esa conversación que hay con las personas en Chile, o sea, porque finalmente les compartimos un territorio, somos un continente. Bueno, entonces les comparto la buena noticia que abrimos nuestra primera tienda en Chile hace poco. Es como el primer país de este plan a donde quiere llegar Loto del Sur. Y bueno, íbamos a llegar a Chile y uno diría, Loto del Sur habla de la latinidad, de honrar, sentirnos latinoamericanos, de nuestra cultura. Y uno a veces pensaría que los chilenos, pues es un país mucho más lejano para nosotros, está en la punta del continente, se siente más frío, el chileno puede ser más serio, más reservado, no tiene como este trópico que también nos acompaña a nosotros. Existe el preconcepto de que pueden sentirse o verse más como europeos. Entonces, claro, al llegar con Loto del Sur y toda nuestra historia y esto que nos mueve, decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a conectar con los chilenos? ¿Será que el chileno se va a conectar con este propósito y con esta idea? Y yo creo que también cuando uno va a llegar a un lugar, uno no puede llegar con la soberbia de decir, yo he sido exitosa aquí, voy a ser exitosa allá. Uno tiene que darse el tiempo de conocer ese país o ese lugar, entender un poco su gente, su cultura, y realmente buscar hacer conexiones auténticas con las personas que están ahí. Yo creo que eso hace toda la diferencia en cualquier proyecto, las conexiones auténticas con las personas. Entonces, con Simón hicimos lo que llamamos nuestro viaje exploratorio, de ir a Chile, buscar gente que está haciendo cosas interesantes, es decir, que realmente está en lo que nosotros llamamos honrando ser parte y ser latinoamericano. Entonces, esto podría ser una de las arquitectas más importantes chilenas, una mujer empresaria que apoya el emprendimiento con mucho éxito, una chef con un restaurante increíble que honra toda la gastronomía chilena, la directora del Museo Antropológico, es decir, gente que realmente está haciendo cosas. Porque a nosotros lo que nos seduce, y tengo que decirlo personalmente a mí, es ver la gente que le gusta hacer cosas y que cree en sus proyectos. Yo creo que esa es la mayor belleza que uno puede tener, es cuando uno logra transmitir esa ilusión y esa emoción de hacer las cosas. Entonces tuvimos la oportunidad de conectar con estos pues, grandes personajes,
y sentarnos a hacer una reflexión de lo que es ser latinoamericanos. Y fue muy lindo encontrar cómo esta cordillera que está presente desde el sur hasta el norte de América Latina hace tanta presencia y es lo que nos hace sentir también gran parte de este territorio. No solamente una historia común, sino el territorio y el lugar y cómo ellos honran su territorio y su cordillera y cómo en estas conversaciones hablábamos de América Latina y ellos cómo se veían siendo, cuál era su reflexión de ser latinoamericanos y encontrar tantos lugares comunes entre dos países que ahí es cuando se desdibujan las fronteras y comienza a aparecer algo mucho más profundo que es este territorio, la latinidad, América Latina y qué podemos soñar entre todos para este continente. Entonces fue una experiencia muy inspiradora, fue muy gratificante encontrar que un proyecto logra este nivel de conversaciones y de reflexiones y que poquito a poquito entre todos vamos construyendo grano a grano esta idea de que somos un continente muy poderoso, lleno de gente maravillosa. Entonces, eso fue lo más lindo de haber aterrizado en Chile. Qué belleza. Simón, y entonces, un poco para ir cerrando, Loto del Sur tiene una apuesta por ser una plataforma de promoción de la cultura latinoamericana. Y eso ya, digamos, pasamos del diseño, ya no es producto, ya no es el diseño de la comunicación, de la experiencia. ¿Cómo se aborda eso desde la perspectiva y esa propuesta que están construyendo conjuntamente tú y Johanna para Loto del Sur? Así es, a mí me encanta esa palabra de plataforma, porque es un punto de partida, es un punto donde se pueden hacer cosas y creo que Loto del Sur, más allá de los productos, busca eso, ser esa plataforma que visibiliza artistas, artesanos, territorios, ingredientes, contar las historias de los ingredientes, contar las historias detrás de esa despensa y esa riqueza de biodiversidad que tenemos. Los productos tienen, en vez de nombres, el nombre es el ingrediente y ya eso es visibilizar y darle la plataforma a esos ingredientes que la gente desconoce. Que las cajas y los empaques sean un libro abierto de las historias, de las propiedades de los ingredientes que tenemos en nuestro jardín, en la selva, en las montañas, que las redes sociales no sean una vitrina de productos, sino que cuenten muchas historias. La antítesis de la perspectiva comercial, pero yo creo que eso es lo que estamos buscando, conectar con un continente a través de las diferentes historias que componen nuestra riqueza y que van más allá del producto y que se convierten en experiencias. Tú hablabas de ese viaje a Chile y yo lo veo muy parecido al proceso del desarrollo artesanal, al proceso del desarrollo de diseño, casi que entrar a entender de una manera etnográfica, antropológica, una cultura desde sus necesidades, desde sus prácticas, desde sus costumbres, para respetar eso que ya existe y compartir un valor. Tú con tu experiencia sabes que es lo mismo en los procesos artesanales. Cuando uno llega a un territorio y comparte con una comunidad, uno no llega a imponer una idea, sino que empieza a encontrar puntos en común. Y eso es lo que estamos haciendo con Loto del Sur. Ese es el proceso de expansión de Loto del Sur. No es llegar a imponer una idea preconcebida de un tropicalismo, una latinidad, sino, listo, voy a llegar y construir eso que tenemos en común. Permíteme conocerte, conóceme a mí, generemos esas relaciones humanas que nos permiten a partir de eso poder contar las historias que queremos contar a través de la plataforma. Y crear una experiencia que quede en la memoria, porque dicen que el olfato es lo último que perdemos y siempre el olfato nos conecta con la memoria. Quiero hacerles una pregunta. En esos viajes, ¿qué objetos cotidianos hacen parte, digamos, de esa compañía en ese viaje? En el diario, o sea, esa relación con los artefactos. ¿Qué traes
en ese viaje? ¿Qué les traigo? Yo tengo mi objeto, amuleto cotidiano, que es mi mente serena. Y les voy a compartir este pequeño ritual y después se los voy a pasar para que pongamos nuestra mente en estado como de serenidad y de tranquilidad con algo muy poderoso que dice Anita. A mí algo que me sedujo y que me fascinó era, como les decía, el poder de las plantas. Pero no solamente desde la parte cosmética, de las propiedades que tienen, de, no sé, esto me ayuda a que la piel esté más bonita, me ayuda a aclarar las manchas, me ayuda a que mi piel se regenere más fácil. Bueno, todo eso que igual es maravilloso, no lo vamos a negar. Pero sobre todo desde el poder de los aromas. Resulta que los aceites esenciales tienen el poder de afectar nuestros estados anímicos. Y yo decía como, wow, o sea, eso me parece increíble. O sea, un aroma que haga que me sienta tranquilo o que me llene como de energía o que me revitalice o que me ayude a concentrarme o que me ayude a elevar el ánimo, que me ayude cuando estoy triste, que me ayude a calmarme cuando estoy brava, que también una vez se levanta con la malpa, qué pena, pero una vez también necesita su dosis de mente serena. Yo hay veces bastante, entonces encargo con esto. ¿Y cómo funciona eso? Resulta que los aceites esenciales tienen como una composición y que logran, entra por la nariz y los pelitos de la nariz lo llevan al cerebro a un punto que se llama el punto límbico, que es como nuestro cerebro viejo, llamémoslo, es como el cerebro animal, que logra decodificar esos mensajes para generar estímulos a los cuales nosotros generamos una respuesta emocional. Entonces, por eso hablan del poder de los aromas, porque no es algo que uno pueda racionalizar. O sea, muchas de las cosas cuando uno ve, uno puede decir, bueno, veo, no veo, oigo, no oigo, pero uno no puede decir no huelo, ¿no? Entonces, el olfato tiene ese poder de ser uno de los sentidos que inconscientemente siempre está presente y siempre nos genera una reacción. Por eso cuando uno pasa por ahí y huele el perfume del exnovio, uno, mierda, ¿por qué me estoy acordando de este tipo? Siempre le pasa a uno. Entonces, los olfatos, el olor tiene ese poder de recordarnos, de transportarnos y de despertar diferentes respuestas anímicas. Entonces les voy a presentar Mente Serena, para que estén hoy todos en modo zen. Entonces funciona así. Yo ahora se los voy a pasar. Entonces yo lo uso así. Me pongo un puntico en estos 3 deditos. Los junto. Lo froto un poquito para calentar y que se suelten los aceites esenciales. Lo huelo. Parezco un poco en trance, pero no pasa nada. Respiro profundo y mientras que respiro profundo pienso en todo ese poder de esas plantas que está ahí, que me trae bienestar. En la menta que me despierta, el romero que me ayuda a la concentración, la lavanda que me relaja. Inhalo. Me pongo un puntico acá. Acá y presiono. Detrás de la oreja. Si estoy muy tensa me lo llevo al cuello. Como no estoy acostumbrada a esto, pues claramente que estoy un poquito tensa. Me pongo uno aquí en la parte interna de las muñecas. Froto. Hago canoita. Y doy las gracias por todo el poder de las plantas y por estar aquí con ustedes. Así que se los voy a pasar. Simón, ¿qué traes en tu viaje? Bueno, yo te soy muy honesto, me tomaron desprevenido con esta pregunta, pero muy pertinente, porque la pregunta que nos haces es qué objeto cotidiano nos acompaña. Y a mí me encanta ver las mochilas. Yo tengo esta que siempre me acompaña. Es una mochila que para mí tiene un patrón un poco desordenado que representa como un campo de flores.
esta mochila siempre está conmigo, todos los días. Entonces, hoy que me preguntaste qué objeto cotidiano te acompaña, es esta mochila, el jardín. El jardín, y no es cualquier mochila, es la manera como se tejen los hilos, la manera desordenada de las fibras naturales, los colores, esa riqueza de expresar ese jardín de una manera alegre. Esta mochila siempre está conmigo, y la mochila tiene un significado muy importante para nosotros. Tenemos miles de expresiones artesanales que se traducen siempre a la mochila como ese contenedor de sabiduría, de riqueza, y esta mochila siempre me acompaña. Qué bonito y qué casualidad, porque yo también traigo mi mochila. Siempre estoy de mochila. También es parte como de mi vida. Y esta especialmente tiene una historia preciosa. Fue tejida por una maestra artesana en algodón, 100% algodón, la misma maestra que le tejió la mochila al Papa. Y la belleza, digamos, de esta narración de las mujeres arhuacas, de las tejedoras arhuacas de la Sierra Nevada, es que el mensaje es que se teje desde el ombligo, se teje en espiral. Ellas tejen el pensamiento, tejen la historia de sus ancestros, y dicen que el acto de tejer es en realidad un acto meditativo, porque exige la concentración de la mente, de los ojos, de las manos y el corazón conectados en comunión para tejer el pensamiento, un pensamiento limpio, un pensamiento sereno, tranquilo. Hay que tener la mente con ideas limpias, serenas, pacíficas y tranquilas. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias, Simón. Gracias, Joana. Qué belleza de historia, y aquí seguimos acompañando ese viaje. Fantástico. Gracias. No, gracias a todos ustedes por oírnos el cuento. Gracias, Ana, y a todos ustedes también. Buenos días. Ya que están en el auditorio, aquí en Coltabaco, en el Foro Samán, que sepan que en 8 minutos vamos a continuar con el siguiente diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, si desean permanecer acá, maravilloso.